Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Mendoza. Bienvenidos a su aula virtual de desarrollo personal. Este es su curso Relaciones Sanas 2022 y esta es la clase número 9, donde vamos a hablar sobre los patrones erróneos de comportamiento. Para iniciar esta clase, vamos a recordar lo que vimos un poco en la clase número 2, ¿sí? Que como seres vivos, como seres biológicos, ¿sí? Nuestra mente va a tener el mandato supremo de la supervivencia tanto del individuo como de la especie. Por este motivo, nuestra mente se va a mover hacia dos direcciones, es decir, hacia el peligro o la amenaza o hacia la paz, la tranquilidad, la satisfacción de mi necesidad. Es decir, si yo me veo amenazado, ¿sí? Voy a tener emociones de miedo, ¿sí? Y voy a tener comportamientos de huida o de ataque, ¿sí? Si en el caso contrario estoy en bienestar y estoy satisfecha de mis necesidades básicas, entonces voy a estar en calma, ¿sí? Y no voy a estar alterado, ¿sí? Entonces estas dos partes de nuestra mente, la mente nos va a llevar a alguna de estas dos partes, ¿sí? O a sentir miedo por la amenaza o a estar en paz y comodidad porque estamos bien y satisfechos. Ok. Ahora, obviamente nuestros patrones erróneos de comportamiento más problemáticos se van a dar cuando nos vemos amenazados, ¿sí? Es normal, es común, es natural y es biológico que nosotros tengamos una reacción cuando nos sintamos amenazados, ¿sí? Lo que tenemos que aprender a diferenciar, ¿sí? Es una amenaza real de una amenaza ficticia, porque muchas veces por situaciones o traumas que vivimos en el pasado, quedamos programados para tener cierto tipo de comportamientos, de pensamientos que nos van a llevar a querer defendernos, pero sin darnos cuenta que la amenaza no es real, ¿de acuerdo? Es decir, que la amenaza no me va a hacer perder la vida, o no me va a hacer perder mi alimento, o no me va a hacer perder mi vivienda, es decir, lo que necesito para subsistir, ¿de acuerdo? Ok. También en esa clase vimos dos cosas, ¿sí? Tanto las necesidades fisiológicas o básicas como también las necesidades sociales, ¿sí? Ahorita lo voy a volver a recordar y lo vamos a estar de hecho viendo todo el tiempo porque es importante que sepamos cómo nuestra mente biológica va a gobernar todo lo que hacemos y por eso lo voy a seguir repitiendo todo a lo largo de todo el curso. Ok. Cuando nosotros nacemos, ¿sí? Nacemos indefensos. No podemos subsistir por nosotros mismos. Por este motivo necesitamos de un adulto, ya sea papá, mamá o un cuidador, de que se encargue de nosotros para que nos alimente, para que nos limpie, para que nos cuide, nos proteja, etc. ¿Sí? Por este mismo motivo, ¿sí? Nosotros nacemos o desarrollamos una necesidad, ¿sí? Social, ¿sí? De necesitar que alguien se encargue de nosotros. Por esta situación de que los seres humanos al nacer somos indefensos y necesitamos quien nos ayude, quien nos proteja, quien nos alimente, ¿sí? De ahí viene esta necesidad social de pertenecer a un grupo, ¿sí? Ya cuando las primeras tribus o las primeras sociedades se comenzaron a dar, se dieron precisamente para cazar todos juntos, poder tener alimento, para luchar todos juntos contra una amenaza, ¿sí? Ya sea de algún animal o de alguna otra tribu que quiere invadirnos, ¿sí? Entonces, por esto, estas necesidades sociales, esta necesidad que sentimos de querer pertenecer, ¿sí? De querer ser aceptados, de querer ser apreciados, se van a dar precisamente por estas situaciones biológicas y sociales que tenemos como seres biológicos, como seres humanos. Por este mismo motivo, ¿sí? Nosotros al estar entablando relaciones en la actual sociedad, ¿sí? Vamos a vernos o a sentirnos amenazados cuando nuestro papá nos rechace o sintamos que no nos acepta, ¿sí? Que de alguna manera
tenemos que tener cierto comportamiento o estar dentro de ciertos lineamientos para que la sociedad nos acepte. Pero esta necesidad biológica que nosotros sentimos es precisamente por esta situación antropológica, biológica, de querer permanecer o estar a salvo en una sociedad. Y por ese motivo, a la hora de relacionarnos, nos va a doler el rechazo, nos va a doler el abandono, nos va a doler la injusticia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros salgamos de este círculo social al que pertenecemos, ya sea con la pareja, con el papá, la mamá, los hermanos, etcétera, incluso los amigos, no quiero que me rechacen o que me exilien de esta sociedad, porque de alguna manera yo siento que aquí voy a estar protegido, que aquí voy a estar bien, ¿sí? Por esta necesidad biológica, ancestral, de la necesidad de querer pertenecer a un grupo. Básicamente esa es la base de nuestra necesidad. Y para nosotros poder de alguna manera como traspasar, traspolar o expandir esta creencia que de alguna manera nos limita, ¿sí? Porque a fuerzas queremos que esta persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo siento rechazo porque mi mamá no me cuidó bien, o siento que no me cuidó bien, o que cuidaba más a mis hermanos, etcétera, yo voy a sentir esta necesidad, ¿sí? Esta necesidad biológica de que mi mamá me acepte y este dolor al no ser aceptada. Sin embargo, esta amenaza existía obviamente cuando yo era niña, ¿sí? Porque dependía absolutamente de mi padre o de mi madre. Pero ya como seres adultos, a veces nos quedamos con esa herida de la infancia, con este trauma, con esta programación de seguir queriendo que mi papá o mi mamá me acepte, o de sentir dolor cuando mi papá y mi mamá no me aceptan, ¿sí? Y no nos damos cuenta, pues obviamente que ya somos seres adultos y que ya podemos vivir de otra manera sin la necesidad de que mi mamá o mi papá me acepte, porque ya soy una persona independiente que me puedo valer por mí misma, ¿sí? Una vez dicho esto, ¿sí? Vamos a entrar a lo que son los patrones, ¿sí? Vamos a entender que estos patrones de comportamiento van a ser siempre cuando nosotros nos sintamos amenazados, cuando algún problema o situación nos haga sentir amenazados de estas amenazas biológicas que ya estuve comentando, biológicas y sociales, ¿de acuerdo? Ok, ahora, los mecanismos, los patrones de comportamiento son estos mecanismos que muchas veces muchos utilizamos y que nos conflictúa mucho a la hora de poder estar en paz, ya sea en una relación que ya va larga o simplemente incluso al iniciar una relación. Ok. Está el mecanismo de defensa-ataque, ¿sí? Es cuando nosotros sentimos que nos ataque o no la persona, ¿sí? Pero sentimos o que ya dijo una palabra, ¿sí? Que detonó en nosotros algo que nos molestó, ¿sí? Entonces nosotros vamos a portarnos agresivos, ¿sí? Vamos a ser agresivos, violentos, groseros, etcétera, porque vamos a pensar que nos tenemos que defender, ¿sí? Aunque la amenaza sea simbólica, aunque la amenaza sea por simple palabra, ¿sí? Es decir, no me golpeó, no hay una amenaza donde yo pueda sufrir la muerte, sino que simplemente dijo algún comentario que a mí me molestó y entonces yo voy a agredir, ¿sí? Yo creo que es el que todos hemos llegado a utilizar más. El otro sería el mecanismo de compensación, ¿sí? Que es este mecanismo que trata como de llegar a un nivel o a un equilibrio. Es decir, si yo siento que me están afectando, ¿sí? Yo voy a hacer una acción que aunque puede llegar a ser violenta o no, pero quiero esta necesidad de venganza, ¿sí? De decir, me hicieron algo y me tengo que desquitar, ¿sí? Como ajuste de cuentas, ¿sí? Puede ser pues cualquier mecanismo, ¿no? Puede ser desde, por ejemplo, los cleptómanos. Hay muchos cleptómanos que incluso roban, o sea, le roban a las personas que les hicieron algún daño o que dijeron algún comentario que les molestó o X, ¿no? Entonces, como un mecanismo de compensación, es decir, tú me hiciste esto, tú dijiste esto, entonces yo voy a hacer esto, ¿sí? Pero es más
con el sentido de venganza, de compensar el daño que se me hizo. Tenemos también el mecanismo de manipulación, ¿sí? El mecanismo de manipulación lo vamos a hacer obviamente para obtener lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, y aunque el otro pueda llegar o no a perjudicarse con este asunto, sino que simplemente yo quiero obtener esto y entonces voy a tratar de manipular para que esto resulte como yo quiero. Y se puede dar tanto por la culpa, ¿sí? O como falsas recompensas. Es decir, mira, si haces esto, yo te voy a dar aquello, ¿no? Que de todos modos te lo iba a dar, pero te lo condiciono, ¿no? Alguna cosa así. El siguiente mecanismo sería el mecanismo de evasión, ¿sí? Mecanismo se va a dar ya sea por evasión química, pues que son las drogas, el alcohol, estupefacientes, etcétera, o el entretenimiento, es decir, yo me entretengo pensando o haciendo alguna actividad o escuchando música o viendo televisión, etcétera, para evadir mis problemas, enfrentarlos o resolverlos, ¿sí? O ponerles un punto final, etcétera. Es decir, me evado. Incluso puedo evadirme con mentiras, ¿no? Decir, no es tan malo. O es malo, pero no más poquito. O es malo, pero porque me defiende, ¿no? Cosas así, ¿no? Donde uno mismo se miente para, de alguna manera, no solucionar el problema real que estamos teniendo. Ok. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que vamos a jugar varios roles, ¿sí? O más bien uno de varios roles. Vamos a ser o la víctima, ¿sí? O el victimario, o el villano en este caso, o el héroe. Y ninguno de estos roles nos va a servir para solucionar absolutamente ningún problema, ni siquiera el de héroe. Es decir, yo puedo ser héroe de mi historia, ¿sí? Pero no puedo ser el héroe de la historia de los demás, ¿sí? El típico caso de que un esposo le pega a la esposa, ¿sí? Y alguien tercero interviene y la esposa se enoja porque deja a mi esposo, no me lo golpees, ¿no? Entonces así, yo sé que es un ejemplo absurdo, pero para ejemplificarlo más o menos, de que ser héroe no precisamente va a ser útil o va a ser benéfico, a menos obviamente que esa persona esté pidiendo auxilio, ¿no? Obviamente, si te está diciendo, oye, ayúdame, pues sí, pero si no te está diciendo, no estoy diciendo que dejen que las golpeen, no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que a veces jugamos un papel como de héroe, pero al final pues salimos perjudicados, ¿no? En cuanto a ser víctima y ser victimario, lo que tenemos que entender es, y no estoy diciendo que suceda en todos los casos, pero muchas veces la víctima, ¿sí? Se me viene ahora el ejemplo de Shakira, ¿sí? Con su nuevo álbum de Monotonía, creo que se llama, que dice, no fue tu culpa tuya, no fue culpa mía, pero fue culpa de la monotonía, perdón. Pero yo veía que esto iba a pasar, yo sabía que esto iba a pasar, y lo dice ella. Entonces, cuando tú sabes que algo va a pasar, ¿sí? Cuando tú ya lo estás viendo venir, entonces ya no puedes decir que eres precisamente víctima, ¿sí? Es como cuando te atraviesas la calle y ves que viene el coche y no te quitas, pues cómoda. Es un ejemplo absurdo, pero es un ejemplo donde hay veces que sí, vemos venir el carro y no nos quitamos. Y luego nos pegan y decimos, ay, es que tú eres malo porque me pegaste, ¿no? Pero de alguna manera fuimos cómplices, ya sea inconsciente o consciente o medio consciente o medio evadiendo, pero tuvimos responsabilidad en esa cosa que nos pasó. ¿De acuerdo? Comprender y entender todos estos conceptos nos van a ayudar para, primero, identificar en nosotros qué patrones estamos teniendo, en qué situaciones, ¿sí? Entender por qué, de dónde viene, ¿sí? Entender que no es porque seamos malas personas o porque ya no tengamos remedio, ¿sí? Sino entender que es porque somos biología, que nuestra mente biológica finalmente nos está llevando a esto para defendernos, ¿sí?
para estar bien, para mantenernos a salvos. No es porque seamos malas personas, pero sí tratar de comprenderlos para obviamente darles una solución. ¿Por qué? Porque muchas de esas amenazas que nosotros nos queremos defender son ficticias, no son reales. Es decir, mi integridad, ¿sí? No, es decir, no voy a perder la vida, no me van a lastimar realmente, ¿sí? Incluso si lo que el otro hace me lastima o me duele, ¿sí? Pero no es una amenaza real. Sí, no hablo de golpes porque eso ya es un delito. Eso ya es otra cosa. Si no me refiero a situaciones decisiones que el otro toma y que a mí me pueden llegar a afectar. ¿De acuerdo? Ok, ahora el ejercicio del día de hoy es precisamente tratar de identificar, ¿sí?, qué patrones estamos nosotros llevando a cabo en qué tipo de conflictos, ¿sí? No se pierdan la próxima clase, porque la próxima clase, perdón, vamos a estar viendo ya más concisamente lo que son los traumas de la infancia, ¿sí? Para que nosotros podamos identificar cuál es nuestro trauma y obviamente a partir de saber cuál es nuestro trauma, cuáles mecanismos estamos o cuáles patrones estamos constantemente repitiendo, poder darle una solución o darle la vuelta y poder ahora sí reprogramarnos para pues ser mejor persona o mejorar algunas situaciones que nos están causando conflicto. Bueno, esta sería la clase de hoy. Les agradezco mucho que me hayan visto y nos vemos mañana en la próxima clase. No se la pierdan, va a estar muy interesante.